La Fraternidad Rosacruz, una asociación de cristianos místicos en el mundo, siguiendo las enseñanzas dadas por Max Heindel en el amor fraterno, altruismo, conocimiento para todo aquel que quiera acercarse a ellas. Habiendo encontrado entre el público un gran deseo de saber algo sobre la Orden de los Rosacruces, y como en nuestra civilización occidental y quizás hasta en nuestros estudiantes, no se comprende bien el importante lugar ocupado por los hermanos de la Rosa Cruz, es conveniente dar algunas informaciones auténticas sobre el asunto. Todo el mundo está sujeto a la ley y toda nuestra evolución progresó espiritual y físicamente a la par. El sol es el dador de la luz física, tal como lo conocemos, y aparentemente marcha del este al oeste, llevando luz y vida a todas las partes de la tierra, unas después de otras. Pero el sol visible es únicamente una parte del sol, así como el cuerpo visible es solo una pequeña parte del hombre. Hay un sol invisible y espiritual cuyos rayos estimulan el crecimiento del alma en unas partes de la tierra tras otra. Así como el sol visible promueve el crecimiento de la forma, y este impulso espiritual también viaja en la misma dirección del este al oeste. 600 o 700 años antes de Cristo, una nueva oleada de espiritualidad brotó en las costas occidentales del Océano Pacífico para iluminar a la nación china, y la religión de Confucio la profesan hoy en día muchos millones de habitantes del celeste imperio. Más tarde vemos el efecto de esta oleada en la religión de Buda, enseñanza que tuvo por objeto iluminar las aspiraciones de millones de hindúes y de chinos occidentales. En su curso hacia el oeste, aparece después entre los griegos intelectuales en las filosofías de Pitágoras y Platón, y por último, pasa al mundo occidental entre los precursores de la raza humana, donde tomó la excelsa forma de la religión cristiana. La religión cristiana se ha ido abriendo camino hacia el oeste, hasta las costas del Océano Pacífico, y allí se han ido amasando y concentrando las aspiraciones espirituales. Allí alcanzarán su punto culminante antes de seguir de nuevo su camino del océano e inaugurar un despertar más elevado y más sublime en el oriente, mucho más de lo que existe actualmente en esa parte de la tierra. Así como el día y la noche, y el verano y el invierno, el reflujo y el flujo se siguen los unos a los otros en interrumpida sucesión, de acuerdo con la ley de ciclos alternativos, así también la aparición de una oleada de espiritualidad en cualquier parte del mundo va seguida de un periodo de reacción material para que nuestro desarrollo no se unilaterice. La religión, el arte y la ciencia son los tres medios más importantes de educación humana. Son una trinidad en una unidad que no puede separarse sin torcer el punto de vista de cualquier cosa que investiguemos. La verdadera religión comprende a la vez la ciencia y el arte, porque enseña una vida hermosa en armonía con las leyes de la naturaleza. La verdadera ciencia es artística y religiosa en el más elevado sentido, porque nos enseña a reverenciar y conformarnos con las leyes que gobiernan nuestro bienestar y explica por qué la vida religiosa conduce a la salud y a la belleza. El verdadero arte es tan educacional como la ciencia y tan perfeccionante en su influencia como la religión. En la arquitectura encontramos la más sublime presentación de las líneas cósmicas de fuerza en el universo. Llena al contemplador espiritual de una poderosa devoción y adoración, nacida de la concesión de la grandeza y majestad de la divinidad,
La escultura y la pintura, la música y la literatura nos llenan de un trascendental amor de Dios, la fuente inmutable y la meta de todo ese hermoso mundo. Nada, excepto esta enseñanza integral, podrá responder permanentemente a las necesidades humanas. Hubo un tiempo ya entre los griegos en el que religión, arte y ciencia se enseñaban juntas en los templos de misterios, pero hízose necesario para el mejor desenvolvimiento de cada una de ellas el que se separaran durante algún tiempo. Fue detrimento del mundo que la religión oprimió a la ciencia. La ignorancia y la superstición produjeron males sin cuento, pero, no obstante, el hombre abrigaba elevados ideales espirituales y esperaba una vida mejor. Es muchísimo más desastroso el que la ciencia esté matando a la religión, porque ahora hasta la esperanza, el único don que los dioses han dejado en la caja de Pandora, puede desvanecerse ante el materialismo y el agnosticismo. Tal estado de cosas no puede continuar. Tiene que producirse la reacción. Si así no fuera, la anarquía rendiría al cosmos. Para prevenir tal calamidad, la religión, la ciencia y el arte deben reunirse en una expresión más elevada de lo bueno, lo verdadero y lo bello, que lo que había sido antes de su separación. En el siglo XIII, un gran instructor espiritual que tenía por nombre el simbólico de Christian Rosenkreuz, Cristiano Rosacruz, apareció en Europa para comenzar ese trabajo. Fundó la misteriosa orden de los Rosacruces con el objeto de arrojar luz oculta sobre la mal entendida religión cristiana y para explicar el misterio de la vida y del ser desde un punto de vista científico en armonía con la religión. Muchas centurias han transcurrido desde la encarnación como Christian Rosenkreuz, del fundador de la Escuela de Misterios Rosacruz, y muchos han considerado su existencia como un mito, pero su nacimiento como Christian Rosenkreuz ha marcado el principio de una nueva época de vida espiritual en el mundo occidental. Ese ego particular ha estado en continuas existencias físicas desde entonces. En uno u otro de los países europeos tomaba un cuerpo nuevo cada vez que sus sucesivos vehículos habían perdido su utilidad, o si las circunstancias hacían necesario que cambiara el campo de sus actividades. Más aún, hoy está encarnado, siendo un iniciado de grado superior, potente y activo factor en los asuntos del occidente. Si bien desconocido para el mundo, trabajó con los alquimistas durante varios siglos antes del advenimiento de la ciencia moderna. Él fue quien, valiéndose de un intermediario, inspiró las mutiladas obras de Bacon. También Jacobo Boehme y otros recibieron de él la inspiración que iluminaron sus obras tan espiritualmente, y en los escritos del inmortal Goethe y en las obras maestras de Wagner encontramos la misma influencia. Todos los espíritus inquietos que rehúsan alimentarse de la ciencia o la religión ortodoxa, que huyen de las esclavitudes, tratan de penetrar los dominios espirituales sin miras de gloria o vanidad. Sacan sus inspiraciones de la misma fuente, como lo hizo y lo hace el gran espíritu que animó a Christian Rosenkreuz. Por medio de investigaciones se ha encontrado que en todos los sistemas religiosos había una enseñanza reservada para los elegidos, que no se daba a la multitud en parábolas, pero explicó su oculto significado a sus discípulos, dándoles así una comprensión más profunda y más apropiada a sus mentes desarrolladas.
San Pablo daba, comillas, leche a los niños o hermanos más jóvenes de la comunidad, reservando la, comilla, carne para los fuertes que había ya estudiado profundamente. Así que siempre ha habido una enseñanza oculta o interna y otra externa. Y esas enseñanzas ocultas se daban en las escuelas de misterios que cambian de vez en cuando para adaptarse a las necesidades de los pueblos en los que están trabajando. La Orden de los Rosacruces no es simplemente una sociedad secreta, es una de las escuelas de misterios y los hermanos son hierofantes de los misterios menores, custodios de las sagradas enseñanzas que tienen un poder espiritual mucho más potente en la vida del mundo occidental que cualquier gobierno visible. Si bien ellos no se interponen con la humanidad hasta el punto de privarla de su libre albedrío, durante las últimas centurias los hermanos han trabajado por la humanidad en secreto. Cada noche, a medianoche, hay un servicio en el templo en el que los hermanos mayores, asistidos por los hermanos legos que pueden dejar su trabajo en el mundo, pues muchos de ellos residen en lugares en los que aún es de día. Cuando es medianoche en el lugar donde está situado el templo de la Rosa Cruz, atraen de todas partes del mundo occidental los pensamientos de sensualidad, avaricia, egoísmo y materialismo. Entonces tratan de transmutarlos en puro amor, benevolencia, altruismo y aspiraciones espirituales, enviándolos de nuevo al mundo para el mejoramiento y vigorización del bien. Si no fuera por este potente manantial de vibraciones espirituales, el materialismo habría ya concluido con todo esfuerzo espiritual, porque nunca ha habido edad más negra desde el punto de vista espiritual que los últimos 300 años de materialismo. Ahora ha llegado el tiempo, sin embargo, en el que los esfuerzos secretos deben sustituirse por un esfuerzo más directo, para promulgar una enseñanza definida, lógica y consecuente, respecto al origen, evolución y desarrollo futuro del mundo y del hombre, mostrando a la vez los aspectos espiritual y científico, enseñanza alguna irreconciliable con la razón o la lógica, una enseñanza que satisfaga a la mente dando una explicación razonable a todos los misterios, enseñanza que no pide ni elude preguntas, siendo sus explicaciones a la vez lúcidas y profundas. Con el objeto de promulgar esta enseñanza se ha formado la Fraternidad Rosacruz y cualquiera puede inscribirse como estudiante, escribiendo al Secretariado General siempre que no sea hipnotista, medium, vidente, quiromántico o astrólogo profesional. No hay cuotas iniciales ni compromisos. El dinero no puede comprar esas enseñanzas. El avance depende del mérito. Un movimiento que va a ser tan poderoso en influencia mundial, predicando y enseñando la religión cristiana, trabajando de la mano con las iglesias, enseñando las verdades ocultas en la Biblia, deberá naturalmente ser gobernado y trabajar bajo estos dos signos, y los pilares de las puertas de nuestras entradas que conducen a la sede central Rosacruz serán eventualmente decoradas con los símbolos de Acuario y de Leo. Ambas darán la bienvenida a quienes pisen los terrenos de la Fraternidad Rosacruz en Mod Ecclesia, el monte de las iglesias, o literalmente una, comillas, compañía llamada las enseñanzas Rosacruces. Están ahora cubriendo el mundo, y la parte bella del trabajo es que este mensaje está estimulando a las personas a volver a sus iglesias, conduciéndoles a sus Biblias, y en toda forma está llenando su misión. El maestro de la antigua Orden Rosacruz nos ha dicho
que las enseñanzas que ellos transmitieron a Max Heindel serán algún día el fundamento de la religión de Acuario. Esta no debilitarán el afecto de las masas por la religión cristiana, sino que fortalecerán la fe de las generaciones venideras en las verdades divinas contenidas en la Biblia. Ellas explicarán los muchos misterios y alcanzarán las cosas que por causa de falta de comprensión han enviado a muchos a buscar las religiones orientales o medievales. Las enseñanzas de los Rosacruces presentan al mundo un Cristo glorificado, estimulando a los hombres y a las mujeres a regresar a la Biblia, porque ellas claman que la religión cristiana ha venido para quedarse y que Cristo es en verdad el Hijo de Dios, el más grande maestro que haya aparecido en cuerpo físico. Los hombres por sus mismos sufrimientos tenderán la mano a lo que la Fraternidad de Rosacruz tiene para dar: consuelo a aquellos que han perdido sus seres queridos, satisfacción a los que están espiritualmente hambrientos y un bálsamo para los que tengan herido el corazón.